Hola y bienvenidos y bienvenidas al primer canal de videopodcast de rehabilitación, construcción y digitalización. Bienvenidos a rehabilitaconexito.com. Teníamos ganas, estábamos ya, con muchas ganas de arrancar una aventura como es esta. Un portal como es rehabilitaconexito.com, donde vas a tener toda la actualidad al día de los sectores que te estoy comentando, a los que podemos sumar materiales, digitalización, industrialización, todo ello en un espacio virtual como es el que nos deja Internet para estar al día. Y además, dentro de rehabilitaconexito.com, pues el primero, porque es verdad y podemos decirlo, es el primer video podcast o primer canal de video podcast dedicado a eso, a la rehabilitación, la construcción en general y sobre todo también la sostenibilidad, porque queremos ser lo más sostenibles posible. Yo soy Martín Martínez, soy comunicador, formo parte de este gran equipo en el que hay muchos profesionales y me acompaña pues todo un especialista, un arquitecto como es Borja Gabilondo. Don Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Ya teníamos ganas de estar aquí. Muchísimas ganas de empezar. Anda, con que este no ha pasado proyecto. tiempo desde que estábamos dando Sí, y cómo lo hacemos. meses y meses y cómo orientar y bueno, y el plató y demás. Bueno, si contáramos todo. la verdad, pero Sí. bueno. No, un placer empezar este proyecto junto a ti. Hay mucho trabajo detrás. Vosotros lo que estáis viendo ahora, por ejemplo, es, fijaos qué plató más chulo, que os lo hemos presentado en un vídeo anterior. Es un plató muy chulo, se ha construido además en tiempo récord, Sí. y detrás de nuestras cámaras, que tenemos varias cámaras, hay todos unos profesionales ahí sentados que están, bueno, pues con realización, con producción, con revisión, dirección, en fin, muchos ojos para que todo esto salga bien. Nosotros tenemos ganas de que salga, ya pedimos perdón a mucha gente porque habrá fallos, no os preocupéis, nosotros también, pero que estamos encantados de ponernos en marcha y así lo hacemos. Antes de arrancar con nuestro primer invitado, vamos a recordaros que podéis participar si queréis en nuestra aventura. Igual imagínate que nos estás viendo y tienes algo que aportar, pues no hay ningún problema, tienes rehabilitaconexito.com, un formulario de contacto en el cual puedes mandarnos tu sugerencia, un mensaje, una pregunta, lo que quieras, que eres gerente de una empresa y quieres presentar tu producto, pues ya presentaremos tu producto, no te preocupes. Cualquier cosa, quieres apoyar, también todo hay que decirlo, a nivel También, de financiar el espacio, también lo puedes, porque como habréis visto o vais a ver, habrá algunas firmas que nos están echando una mano en esta aventura y les hemos convencido. Esperemos que vamos a convencer a mucha más gente. Bueno, dicho todo esto, vamos a arrancar con nuestro primer invitado, que no es otro que Luis Fernández Sarmiento. Él es presidente de la Asociación Española de Construcción Industrializada, la OCH, que en inglés significa Offsite Construction Hub. Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, gracias por ser el primero en arrancarte. Bueno, lo primero, muchas gracias a vosotros por la invitación. Y es una responsabilidad ser el primero. ¿Por qué? Hombre, porque es el capítulo piloto. Cuando un capítulo piloto no funciona, la serie no continúa. Entonces vamos a intentar hacerlo bien. Aquí va a continuar porque vamos a sacar temas muy interesantes, Muy bien, como sí. por ejemplo el de la construcción industrializada. Correcto. Lo primero, Luis, ¿qué es la construcción industrializada? Porque habrá mucha gente que está viendo que no como entre ellos yo, que no tenemos ni idea de lo que es la construcción. Bueno, efectivamente estamos en un momento en el que tenemos que ordenar conceptos, organizar semánticas para no llamar de diferente manera a las mismas cosas o de diferente forma a cosas diferentes o igual a cosas diferentes. Bueno, para esto la asociación lo que ha puesto es un poco orden en el sentido de una normalización al respecto de la definición de construcción industrializada. La construcción industrializada es un proceso organizativo. Es un proceso como lo es la construcción realmente, como ¿no? lo es sí, en lo que pasa que con unos matices que ahora desarrollaré. Lo primero que tiene que haber es un diseño colaborativo. A diferencia de la construcción tradicional, en donde los diferentes agentes sectoriales trabajaban en fases, en cascada, pasaban unas cosas, luego otras, etcétera. Un promotor contrataba pues un arquitecto, ese arquitecto desarrollaba un proyecto, ese proyecto luego lo cogía el promotor, lo sacaba a licitación a constructoras que presentaban unas propuestas económicas y a partir de ahí pues se desarrollaba el proyecto y iban pasando cosas. Incluso se iba desarrollando y evolucionando el propio proyecto en fases de ejecución. Así es. Sí. ¿Correcto? Bien, la forma de enfocar, la clave fundamental de la industrialización es que ese diseño no pasa a ser vertical, sino pasa a ser circular colaborativo en tanto en cuanto
la intensidad de la industrialización esté presente, más colaboración va a tener que haber por parte de todos los integrantes que aportan esos componentes industrializados. Luego entramos en más detalle. Es también muy importante entender que el uso de la tecnología es obligado. No podremos industrializar sin la utilización de la tecnología. La tecnología en las dos fases, en la fase del diseño, a través de la digitalización de ese entorno colaborativo, ya estamos acostumbrados a esto que estamos haciendo ahora mismo, lo decías en la presentación. El entorno online nos permite hacer esto que estamos haciendo aquí ahora mismo debido a los avances tecnológicos. Pues bien, todos estos avances tecnológicos en fases de diseño nos permiten generar diseños de gemelos digitales, de los proyectos que vamos a ejecutar, en donde cada uno de los que generan esa información la hacen desde diferentes puntos, no tenemos que estar juntos en un entorno nube, controlados y organizados por un prescriptor jefe, vamos a decir, o un coordinador, y todo esto con la mayor de las certidumbres. Esa tecnología luego ya también se volverá a utilizar en el proceso constructivo, en mayor o menor medida. Hablamos de robots, de automatizaciones, de procesos de reportes digitales de procesos a gemelos de procesos productivos. Por lo tanto, ya tenemos dos patas, el diseño colaborativo, el uso de la tecnología y el proceso productivo. El proceso productivo tiene diferentes grados, hay diferentes categorías de industrialización y depende del impacto o del grado o el porcentaje de proceso industrial que el proyecto lleve, vas a tener unas diferentes formas de industrializarlo o categorías. La asociación ha propuesto una serie de categorías al Centro Nacional de Industrialización para categorizar todas esas formas de ejecutar esos edificios en su totalidad, por partes, afectando a sistema estructural, cerramientos, a toda la totalidad con instalaciones, solo a partes más pequeñas. Luego si queréis entramos también en más detalle. Y esto es lo que compone la construcción industrializada: diseño colaborativo, uso de tecnología y procesos disruptivos, innovadores. Visualmente, entonces, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De una construcción no modular? En ese sentido, no tiene por qué ser modular, ¿no? Bueno, que la construcción modular es una categoría, de ellas, de las propuestas. Hay 7, las menciono muy rápido. Sí. La primera, efectivamente, es la construcción modular. Son sistemas estructurales que aportan estructura y rigidización al edificio y que se hacen en propuestas volumétricas, en 3D, las cuales se hacen en una fábrica. Los alcances de ese 3D pueden ser solo estructurales, o ya con cerramientos, con aislamientos, o incluso ya con las instalaciones y los revestimientos. Son diferentes grados de la primera categoría. Todas las categorías que voy a mencionar se pueden realizar con diferentes tipos de materiales. Básicamente los productos o los materiales más utilizados en construcción siguen siendo los mismos en construcción industrializada: madera, acero, cemento, hormigón, y la hibridación de ellos. ¿De acuerdo? O sea, no estamos innovando aún demasiado. Las fases de desarrollo de productos más sostenibles, más circulares, lleva un proceso un poquito más largo, y hasta ahora los estamos apalancando, lógicamente, en lo que hay en el mercado y en lo que pueda aportar valor a muy corto plazo. Siguiente categoría, también estructural, también como sistema constructivo, y esta vez en vez de en 3 dimensiones será en 2 dimensiones. En muros, forjados, cubiertas, paramentos en 2D que van a ir luego conformando el edificio ya en la obra. Este lleva un porcentaje de industrialización un poquito menor porque hay más trabajo en la parcela que en la fábrica con respecto al anterior, que es el 3D, que puede ir cargado de más industrialización, pero sigue siendo altamente industrializable. La categoría 3 ya dejan de ser sistemas y pasan a ser componentes estructurales de apoyo a estos 3D y 2D, que ya todos conocemos, todos tenemos en la mente, pues no sé, alguna obra en la que unos centros comerciales o bueno, pues pabellones deportivos que tienen unas estructuras de madera laminadas, o unas celosías metálicas, o unos prefabricados de hormigón. Bueno, pues esto es la categoría 3, aporta esa parte estructural de apoyo a los otros sistemas. La cuarta categoría es la aditivación, es la impresión 3D. Hasta ahora las cuatro primeras categorías tenían una afectación o un aporte estructural. Vamos bajando en intensidad de industrialización de procesos en fábrica, más trabajo en la obra, y todos ellos estructurales. Claro, se pueden hacer ciertas
obras, proyectos, edificaciones con impresión. Las hay. Sí. En España hay proyectos en España de construcción por impresión. Sí, que yo conozca, que ya tienen bastante desarrollado. Tecnalia es un centro vasco de innovación y de certificación. Tiene desarrollado un sistema de impresión pues para todos estos muros portantes que van realizando con un material que desconozco cuál es su composición, pero lo que hace es generar, pues no a lo mejor la totalidad del envolvente del edificio, pero sí también partes de como partes sustanciales, núcleos de comunicaciones, etcétera, estructurales. Y la aditivación en este punto es la última en estructura, porque también se puede aditivar o imprimir productos no estructurales. Eso ya lo conocemos todos, ¿no? Estas impresoras que conocemos pues para hacer piececillas, sí, para hacer pues no son estructurales, pero sí se utilizan en el desarrollo de la ejecución del edificio. La quinta categoría es quizás la que más ha penetrado a nivel y la que más fuerza está cogiendo ahora mismo. Son componentes en 3D y en 2D, igual que la primera y la segunda categoría, pero no estructurales. Seguro que si os digo dos palabras, los baños industrializados, cocinas industrializadas, son en 3D, pero no aportan cálculo estructural al edificio. Sí son autoportantes, sí hay que calcularlas, se tienen que mantener, evidentemente dentro de unos criterios de seguridad y de ingeniería y de comportamiento, pero no aportan nada al edificio, estructuralmente me refiero, ¿eh? Y luego también pues ahí ya se están desarrollando también 3Ds pues para sistemas de elevadores, patinillos de instalaciones también ya parametrizados 3, tabiques técnicos, son cosas que ya están bastante avanzadas. Y luego lo mismo en 2D, una fachada industrializada. Tenemos un edificio con una estructura determinada, la que sea, sí, y desde una fábrica viene una fachada en grandes formatos y la clipamos en plug and play al edificio. No es estructural primaria, sí es estructural por sí misma, tiene que cumplir una serie de requisitos del código técnico, pero ya es un componente. Hemos bajado a la categoría estructural y la categoría de sistema a componentes o subcomponentes, depende de los alcances. La categoría 6 también es muy conocida. Son aquellos productos que ya son productos, ya no son sistemas ni componentes, son productos de gran formato que eliminan los tradicionales. Por ejemplo, en la construcción tradicional con ladrillos pequeñitos, con masa, etcétera, pues nos vamos a grandes formatos, incluso ya no a ladrillos cerámicos, sino a otros materiales hechos con otro tipo de minerales y de procesos que ayudan pues a tener mayor productividad, esta vez en la obra. Esto ya se hace muy poco en fábrica. Todo lo que habíamos hablado hasta ahora tiene unos grados de industrialización. Más industrial, eso sí. Es. Y esto lo que hace es aumentar la productividad in situ, en obra, on-site. Off-site es fuera de parcela, on-site es en parcela. De ahí viene lo de Off-site Construction Hub. Y la última, que no tiene nada que ver ya ni con procesos ni con productos, etcétera, se trata de utilizar tecnología e innovación para la construcción, realidad virtual, realidad aumentada, sí, y cada vez más, exoesqueletos ingrávidos que ayudan a mejorar la seguridad y la salud de los operarios, ¿no? Y la certidumbre de la buena ejecución en la obra. Robots, ya hay robots que colocan ladrillos. Hace unos meses estuve en el Centro Tecnológico de Zúrich y ahí tenían desarrollando pues eso, unos robots, pero para hacer lo que hacen en la obra. Entonces eso no es off-site, es on-site, pero utilizan la tecnología. Y esto es un poco las 7 categorías. Esto engloba todo, cualquier tipo de edificación, de una planta, de 2 plantas, de 20 plantas, usos residenciales para la compraventa, para el alquiler, terciarios, hospitales, colegios, todo lo que se os pueda imaginar se puede hacer en construcción industrializada. Y luego la utilización de todo tipo de materiales. Si cogemos todo eso y lo mezclamos, para cada proyecto hay un óptimo sistema. No hay un mejor sistema, no hay un mejor material. Hay una posibilidad de adaptación por sistemas y por productos a las edificaciones. De hecho, están categorizadas como mejores algunas para una tipología de edificación y otras no son posibles hacerlas debido a la altura del edificio, etc. Oye, aquí entonces
¿Qué papel juega un arquitecto a la hora de construir un edificio? Digo por Borja, que igual se nos está viendo el trabajo en el futuro. Porque entre robots, inteligencia artificial, pues llegará un momento en el que... Claro, llegas a un almacén de construcción y ponme una fachada para llevar. No, lo que acabas de comentar ahora de los almacenes, esos sí... Eso llegará. La distribución... aquí el negocio va a estar más vinculado a fabricante, business to business, y los distribuidores intermediarios sí que es verdad que no encajan bien. Sin embargo, el prescriptor sí está analizado y sí está previsto que se transforme. No que desaparezca ni muchísimo menos, sino que además se incremente. Por ejemplo, ahora, debido a este entorno colaborativo de diseño de los proyectos que hablaba al principio, que era fundamental, el prescriptor no solo es el que desarrolla el proyecto, es que en las casas de los promotores cada vez hay más arquitectos que son los interlocutores del promotor en ese entorno colaborativo. Por lo tanto, ya tenemos más arquitectos. Luego, los constructores industrializados, las empresas que nos dedicamos a la construcción industrializada, tenemos en nuestras organizaciones arquitectos, porque son los que van a desarrollar y a trabajar esas propuestas de industrialización con otros arquitectos, que son los promotores y los prescriptores. Por lo tanto, no van a cambiar el rol, pero sí que es verdad que van a aparecer en más sitios haciendo otras cosas. Por ejemplo, las visitas a obra, que tradicionalmente se hacen, ¿no? Si todo el mundo que verá este canal sabe de obra, pues todas las semanitas hay que visitar la obra, los avances, hay aquí un encuentro que hay que modificar, hay que mejorar, evolucionar. Tal. Bueno, pues las visitas a obra en entorno de construcción industrializada, digitalizada, se hacen en fase de diseño. Todas las posibles problemáticas que tengamos entre los diferentes instalaciones, envolventes, aislamientos, etcétera, las vamos a poder controlar, definir y pasear por esos gemelos digitales. Por los sistemas BIM, que creo que vas por ahí, al final con esos sistemas, cuando todos los interlocutores que vayan a participar, desde el arquitecto con su diseño, el constructor, el fontanero, el electricista, además, claro, al final lo bueno que tienen ese tipo de sistemas es que, como comentas, todos colaboran, pero lo bueno es que además las incongruencias o los errores se ven, es decir, si yo levanto interferencias, si yo levanto un tabique, pero justo el fontanero ha pasado un tubo, el propio programa es el que me avisa que existe una interferencia. Entonces, claro, ya desde la fase de proyecto se ven todo ese tipo de lo que normalmente nos encontramos en fase de dirección de obra, es decir, todo ese tipo de problemáticas ya quedan resueltas mucho antes. Sí. Y de hecho, a ver, el arquitecto es imposible, inviable que desaparezca por una razón fundamental. Lo que vamos a ejecutar son activos inmuebles. Esos activos inmuebles se van a alojar y se van a ubicar en una parcela que tiene una ordenación, una edificabilidad, una ocupación, una interpretación del código técnico debido o derivado del uso que se vaya a dar al mismo. Por lo tanto, los arquitectos, esa es su función. Otra cosa que sí que es verdad es que las propuestas de industrialización ya van a venir cargaditas de innovación y de certificación como nunca antes ha habido en el sector, que ya había, pero por partes. Yo certifico una cosa, luego otra, y el arquitecto era un chef que cogía diferentes ingredientes y que nos salga bien el potaje. Ahora no. Ahora los sistemistas, las propuestas de industrialización tienen un desarrollo de innovación muy alto. Al ser propuestas tan disruptivas para entrar dentro de la dinámica de las OCTs, de las empresas de control técnico, deben de certificar con unos niveles muy altos, prestacionales, prácticamente es mucho más seguro y tranquilo para un arquitecto utilizar estos sistemas, aunque no los conozcan, porque ya están certificados. Y tampoco se va a ocupar de cómo se ejecutan. Por ejemplo, el aparejador, que es el director de ejecución, también tiene un cambio de rol importante. Ya no van a estar en la obra viendo y haciendo, tendrán que ir a fábricas o tendrán que especializarse. De hecho, ya hay planes formativos posgrados por parte de Madrid, el Colegio de Aparejadores de Madrid. Lleva unos cuantos años y ha puesto en marcha ya a nivel de posgrado el técnico especialista en construcción industrializada para los aparejadores, porque evidentemente ni se van a hacer las cosas igual que antes, ni los procesos son los mismos. Eso es. Oye, ¿qué ventajas destacarías de la construcción industrializada frente a la construcción tradicional? Yo creo que la más importante, y además no me canso de decirlo, es la certidumbre. La certidumbre. Certidumbre.
Eres arquitecto, has ejercido, has hecho proyectos, has ejecutado. El nivel de incertidumbre de que lo que hemos proyectado sea lo realmente ejecutado es X, el que sea. No voy a dar un número porque yo no estoy aquí para tampoco. Pero la construcción industrializada es como si os pongo en una situación mental fácil, sencilla. Imaginaros que vais a comprar un coche, habéis decidido que vuestro coche tenga ese motor, tenga ese combustible, esa tapicería, ese nivel prestacional, ese color, esas llantas. Sois conocedores, habéis tomado la decisión y tiene un coste. Cuando os llega el coche, os imagináis que venga con otro motor, con otro color, algo parecido en el salpicadero. Ya sería impensable, sí. ¿Correcto? Bien, pues pero la construcción pasa. Que puede diferir. Claro. Digo, en los proyectos convencionales. Correcto, eso es lo que estoy diciendo. Claro. Ese nivel de incertidumbre que ha aportado esa desviación enorme en plazos y costes, que siempre ha sido, pues bueno, está tan íntimamente ligada a los procesos convencionales de construcción, con la industrialización no cabe. Luego ya veremos si esos costes y esos plazos están adecuados a tus necesidades. La cuestión es que tienes la certidumbre de cuáles van a ser. Luego también hay una reducción enorme, dependiendo de las categorías que vayamos a poner en marcha, de los plazos de ejecución. Entonces, en un proyecto de vivienda social, pues cuanto antes hagamos las viviendas y puedan entrar las familias que las necesitan, mejor. Si tenemos una promoción de viviendas privada, bueno, pues a estos a veces no les interesa ir demasiado rápido, porque como no lo tienen todo vendido aún, pues vamos a esperar un poquito. Pero si lo que hacemos es un edificio terciario, que tiene una cuenta de explotación vinculada, ya sea por alquiler, un hotel, una residencia, etcétera, este es un tema financiero terriblemente importante, porque vamos a activar ese edificio mucho antes, y entonces ese beneficio financiero por la activación de ese inmueble, bueno, el coste al final euro metro cuadrado ya no es tan importante. ¿Y cómo veis desde la asociación la percepción que la sociedad tiene de la construcción industrializada? Claro, aquí hay dos puntos: el profesional, es decir, lo que estamos hablando, los sectores que estamos hablando, y la ciudadanía. Sí. Claro, imagínate que vienes a mí, te voy a montar un chalet industrializado y lo primero que te pregunto es ¿qué? ¿Cómo? Sí. ¿Dónde? Bueno, ¿dónde lo tendríamos? Claro. Yo como buen gallego te la devuelvo. ¿Tú qué tienes en tu cabeza cuando piensas en construcción industrial o prefabricación? Porque es una palabra que tiene una connotación un poquito peyorativa. Eso es un prefabricado. Sí. Claro, es que es, digamos, aquí somos mucho la parte de ladrillo y hormigón. Claro. Entonces aquí es verdad que en España... Yo creo que... A ver, vamos a ver. Realmente todo es prefabricado, porque los ladrillos los fabrican antes de que los pongan, ¿no? Todo es prefabricado. Lo que pasa es que, claro, si en vez de un ladrillo te doy una fachada... Sí. Lo que pasa es que prefabricado es pre-ensamblaje, o sea, prefabricado antes del ensamblaje. O sea, todo se hace en una fábrica. Yo estoy muchísimo más tranquilo si mi coche lo hacen en una fábrica que en el garaje de mi casa. Y estoy muchísimo más tranquilo si el avión lo hacen en unas naves industriales y no en la pista del aeropuerto. Eso todos lo tenemos claro. Claro. Entornos fabriles, controlados, trazabilidades, incremento de la calidad y un largo etcétera. Pues lo mismo con los edificios. ¿Qué es lo que sucede? Que sí que es verdad que ha habido propuestas y ejemplos de prefabricación que no tenían la solvencia técnica que deberían de haber tenido, pues, tiempo A. Y eso ha marcado en el imaginario de la gente que no conoce o no es especialista esa connotación negativa. Es que esto no se puede ni hipotecar, que no son ni casas. Es correcto, esto pasa, esto está en la cabeza de muchos ciudadanos. Pero claro, efectivamente existe un nivel de prefabricación de casas modulares que no son ni siquiera casas, porque no son ni un activo inmueble, es un activo mueble, no tiene ni cimentaciones ni arrestamiento, que es lo que da el carácter de inmueble. Sí. Por lo tanto, eso no ha venido bien. Luego también ha habido, pues bueno, propuestas muy grandes, muy arriesgadas, que no tenían la solvencia técnica, como decía antes, necesaria para poner en marcha esas aventuras empresariales. Es muy difícil innovar, es muy difícil aportar certidumbres, es muy difícil hacer unas inversiones siempre bien ajustadas al resultado que uno desea. Pero vuelvo a repetir, el conocimiento de todos estos años, yo llevo en el sector de la construcción 25 años y vinculado a procesos industrializados sin yo saberlo, 24.
En categoría 6, en categoría 2, en diferentes categorías, porque antes no sabían ni cómo se llamaban estas cosas. Y los avances que ha habido, sobre todo los 3 últimos años para acá, es absolutamente demoledor. ¿Por qué? Porque hay una oferta importante, porque hay un cambio de tendencia, porque hay demanda. Y si quieres entrar en el juego de la transformación sectorial, tienes que tener un mínimo prestacional de solvencia técnica acompañado de solvencia económica, que lo haga perdurable. Y nos has hablado de calidad, no nos has hablado de costes. Es decir, y sobre todo si estamos hablando un poco de diferenciar la construcción industrializada de lo que es la construcción tradicional. ¿Cuál es más barata o qué menos costes tiene? Pues me alegra que me hagas esta pregunta a 4 de octubre del 2023, porque si me la haces hace un par de años te diría, somos un 20% más altos. ¿Qué sucede? Que en los 2-3 últimos años han pasado cosas terribles. Eso está claro. Esas cosas terribles que han pasado, cogédmelo con muchísimo cariño, ha venido muy bien para la construcción industrializada. El incremento de los costes productivos de los materiales, de los alimentos, etcétera, ha hecho que todas las materias primas hayan ido hacia arriba. Voy a hacer un análisis muy simple de lo que es la construcción tradicional o convencional. Muchos productos de bajo precio, económicos, vamos a decir, y mucha mano de obra intensiva, también bien, ajustada a precio. En el momento en el que cualquiera de esas dos variables se va, el modelo de negocio empieza a temblar. Si se van las dos, se cae. Tiene problemas. ¿Qué ha pasado con el incremento de los costes de la materia prima, etcétera? Pues que un ladrillo que valía menos de 20 céntimos pasó a valer en su momento más de 60, casi 70. Eso repercutido a euro metro cuadrado. Luego hay un cambio importante generacional en la construcción tradicional o convencional que no se está realizando. Se está perdiendo muchísima mano de obra. Sí. Y no hay relevo. En la construcción industrializada es un proceso industrial. El control de costes de tus materiales, de tus procesos y de tu mano de obra los tienes súper ajustados, somos muy productivos y podemos hacer incluso, debido a ese corto plazo de producción, análisis o incluso inversiones en materias primas para garantizar y certificar costes, etcétera. Una vez dicho esto, salvo las categorías que te dan todo el edificio industrializado, como puede ser un categoría 1, que salvo la cimentación se hace todo en una fábrica, y aún así habría que hacer este análisis. Hay que analizar los costes directos e indirectos. Vamos a imaginarnos un proyecto que vamos a poner unas fachadas industrializadas, vamos a poner unos baños industrializados, vamos a poner unos grandes formatos para hacer los falsos techos, varias cosas, varias categorías, porque se pueden maridar. Y resulta que esas industrializaciones pues tienen un precio, y no digo un coste, tienen un precio aquí, y su comparativa con la construcción tradicional tiene un precio aquí, y dices, tengo un gap negativo. Bien, la industrialización te permite ya no solo recortar plazos con todos sus costes financieros que vienen vinculados, sino que además con costes indirectos asociados tienen su coste. Por ejemplo, una fachada industrializada que ya venga con su... no necesitarás andamiajes, medidas de seguridad, toda la ligereza de los sistemas industrializados, de algunos sistemas industrializados que son ligeros, te permiten ahorrar porcentajes elevadísimos de costes de movimiento de tierra y cimentaciones, debido a que pesan hasta 7 veces menos algunos edificios hechos con industrialización que el mismo edificio si hubiese sido construido con sistemas tradicionales. Por lo tanto, residuos, todo lo que se fabrica en una fábrica elimina prácticamente, depende de la categoría, el residuo en la obra. Por lo tanto, toda esa gestión de residuos, que además ahora hay una normativa muy exigente y muy cañera, pasan a desaparecer. Por lo tanto, esas partidas que estaban en el escandallo de costes del constructor y del arquitecto cuando desaparece. Por lo tanto, que yo tenga un incremento más a las que son directamente afectadas, sí. A lo mejor soy un pelín más alto, pero ese gap que hablabas negativo se vuelca positivo. Correcto. Lógicamente. Pues ¿no? Ahora, para que te hagas una idea, se están adjudicando proyectos de vivienda social con procesos industrializados. Estamos hablando que tienen un módulo coste más bajo que la vivienda libre y están entrando en precios. Por lo tanto, hablábamos de precios.
has hablado algo de tiempos de construcción, de acabado, de proceso. También se acortarán, entiendo yo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Dependiendo de cuál sea la categoría. Claro. Entiendo que se reduce en la fase de ejecución, se aumenta más en la fase de diseño, que es donde hay que dedicar más tiempo para... Tampoco tanto, Borja. No estamos hablando de que... a ver, depende del nivel de capacitación de los interlocutores. Si eres un interlocutor experto y funcionas bien, un BIM en colaborativo tienes reuniones semanales y lo ventilas en 6 meses. Fácil. 7, pero tienes el básico y el de ejecución ya. Porque la industrialización, si quieres embeber todo, ya no es básico, anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución. El básico de una industrializada se le llama enriquecido, ¿no? Porque tiene un montón de cosas que el básico tradicional no lleva, porque tienen que estar. Sí. Si no, ¿cómo vamos a mecanizar las estructuras para el paso de instalaciones si yo mecanizo e industrializo las estructuras y las envolventes? Si no tengo esa información, no podré finalizar mi parte. Pues vamos a meter otras partidas de más adelante, en construcción tradicional o en diseño tradicional, y ahora es que se cambia todo. O sea, la cuestión es un cambio mental absoluto de los agentes sectoriales. Sí, porque yo he visto un poco ahora cómo hacemos ahora las obras. Claro, cambiaría totalmente. Es decir, en la fase de proyecto interviene mucha más gente que ahora, intervienen muchos más interlocutores. Sí. En la fase de ejecución intervendrían menos, porque al final, por ejemplo, a la hora de construir un edificio, si todos los baños vienen industrializados, al final es venir, ponerlo en su ubicación y hacer las 4 conexiones. Correcto. Donde antes para construir un edificio necesitabas 5 fontaneros o un equipo de 10 fontaneros, pues igual ahora con que esté 1 o 2 para hacer las 4 conexiones cuando la grúa viene y lo pone, sería suficiente. Cuando viene y lo pone, eso lo hace el fabricante del baño industrializado. Él lo que hará es conexionar la conexión de ese módulo a... Eso es. Entonces, es otra forma de hacerlo, y además, se tiene muy controlada, la atribución de quién hace qué cosas y cuándo. Volvemos otra vez a la certidumbre. Hay un Lean Manufacturing que en otros sectores es algo habitual. O sea, tú no puedes hacer un proceso de ninguna clase si no tienes una planificación. Y estas planificaciones son digitalizadas y esas las tenemos que ir dando cada uno de los integrantes para que vayan el máster haciendo todo esto, y luego el encargado jefe de obra gestionando y controlando que todo vaya en tiempo y forma, de una manera mucho más rápida. Estamos hablando que una fachada industrializada te colocan fácil 100, 150 metros cuadrados al día, con las ventanas, los revestimientos exteriores, los cerramientos, los aislamientos, las impermeabilizaciones. Claro, puedes hacer el ejercicio de pensar cuánto tiempo tardas en gestionar solo los gremios para levantar todo eso, para hacer todo. Sí. Oye, ¿y la construcción industrializada la entendemos bien en España? Yo creo que cada vez más. Claro, todo lo que estás diciéndonos se me está poniendo los dientes largos. Sí, cada vez más y mejor. Os comentaba antes que está ya siendo esto un... A ver, las transformaciones tienen 3 niveles. 3 niveles de participación. Está la primera, que es la voluntaria, que son los early adopters, quien hacen cosas pues a riesgo, entendiendo que hay una oportunidad, que va a haber un negocio. Yo soy un early adopter, soy un vocacional. Hay gente promotores y arquitectos que dicen esto va a funcionar y yo voy a hacerlo, si no hubiésemos hecho todos los proyectos que ya se han hecho. Pero eso no transforma el sector. Entonces hay una gran cantidad y esto no es un tema yo quiero dejar esto claro. O sea, esto no es un tema del sector de la construcción. El ser humano es reacio al cambio. Es normal, está en nuestro ADN. O sea, si algo funciona, somos seguros. Sí. Es así. No hay ningún problema en esto. Además, la evolución de la civilización humana la han cambiado decenas de miles de personas. Otros miles de millones hemos estado a lo que esas personas cambió la madera por el ladrillo en su día, ¿no? Por ejemplo, pero y alguien lo ideó, y alguien lo desarrolló, y alguien lo puso en valor, y a partir de ahí empezaron a entrar los que hablábamos antes, la segunda fase, que son los imitadores. Dicen, esto funciona, yo lo hago, ya estoy seguro, ya estoy tranquilo, lo hago. Sí, primero que lo pruebe, que luego ya si eso sí funciona. Sí, claro, a ver, hacer algo en fase V y que te salga bien, te posiciona empresarialmente de una manera que nunca nadie te va a quitar de ahí. Hacerlo en fase I de imitación está bien,
porque aquilatas riesgos, costes. Y luego está la última, que es la O, que es la de por obligación, que es un poco lo que está pasando ahora. Y entonces todo esto se ha constreñido mucho, cuando esto en condiciones normales deberían de ser un par de lustros, vamos a decir, se está apretando demasiado y hay cierta desorden. Y eso es un poco el sentido del por qué la Asociación Española ha nacido. Cuando nace, vamos a ordenar un poco, porque necesitamos unas necesidades inmediatas, luego si quieres las comentábamos, financiación, formación, etcétera. Pero claro, hay una demanda enorme, entonces no puede ser que esta oportunidad la llenemos de oportunistas, porque volveremos otra vez a malas propuestas, a malas experiencias, a situaciones no deseadas por nadie. Oye, hablamos de sostenibilidad también un poquito, porque claro, ya nos has dejado un poco claro que bueno, todo el tema de residuos, este tipo de construcción, bueno, pues se reduce mucho. ¿Qué aporta a la sostenibilidad la construcción industrializada? Bueno, la tercera revolución industrial se dice que empezó en el año 2006. Está basada y apalancada en la sostenibilidad y en las energías renovables. En aquellos momentos empezaron a desarrollar políticas, inercias, cosas que hoy estamos ya poniendo en valor y en marcha. Os voy a hablar, por ejemplo, de ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muy de moda. Desafortunadamente es una moda, pero es una obligación y una necesidad como civilización. Ojo, o sea, esto es algo innegable. Luego ya han empezado a aparecer otras cosas que aún no suenan, pero que van a sonar y mucho, que es la taxonomía, es la regulación taxonómica europea para las actividades empresariales, que es el reporte de la actividad no financiera. Porque todos ya sabemos responder a los reportes financieros, impuestos, cuentas de resultados, balances, etcétera. Y ahora se nos exige, se nos va a exigir a partir del 2027, con aplicación 2028, reportes no financieros. Esos reportes no financieros están vinculados a lo que se llama ESG, o sea, medio ambiente, social y de buena gobernanza, y además con unos objetivos muy claros de afectación medioambiental. Todo esto ahora solo le está afectando en España a las empresas participadas en bolsa. Esto está muy vinculado a los ODS y está muy vinculado también a la circularidad, a la reducción de vamos a traer cosas de a saber dónde, nos da igual el impacto que haya tenido para ponerlo en uso aquí, y vamos a tener cierto criterio. De hecho, la innovación en construcción industrializada, los que la han hecho bien, han tenido en cuenta estas consideraciones para saber elegir qué tipo de materiales son los que engordaban más esta parte y no tanto el precio. Porque va a ser mucho más relevante esta cuestión. Os pongo un ejemplo. Imaginémonos un fondo de inversión que va a hacer un edificio de 200 viviendas y tú le dices, esto vale 1.250 euros metro cuadrado. Es que este me lo hace por 1.100 euros metro cuadrado. Y yo resulta, la industria, la producción industrializada le dice, te doy el reporte taxonómico no financiero de tu actividad, que es hacer este edificio y explotarlo, y con él vas a obtener un análisis de ciclo de vida de ese inmueble que te va a permitir reducir 2 puntos la financiación de tu apalancamiento para la ejecución de este proyecto. 2 puntos en millones de euros, mucho dinero. Es una cantidad de dinero tan grande que otra vez volvemos a lo que os dije antes. Solo por hacerlo más rápido ya me interesa. Pues imaginaros si por financiarte puntos más abajo lo que no va a interesar. Bien, es verdad que ahora este premio, vamos a decir, estos créditos verdes que se llaman, ¿habéis oído? Créditos verdes. Sí. Bueno, pues esto está vinculado a la taxonomía y todas estas cuestiones. Claro, aún no está del todo desarrollado porque está en fase de implementación. Ahora mismo estamos hablando que te van a reducir un 0,00 no sé cuánto por ciento el tipo de interés, pero para los entornos 2027-28 estamos hablando que depende en construcción de ese análisis de ciclo de vida y de esos reportes de los 14 indicadores que hay que certificar de tu inmueble, obtendrás hasta 2 puntos de rebaja. Se están hablando porcentual sobre el tipo de interés de tu financiación. Por lo tanto, es importante. Sostenibilidad medioambiental vinculada a la económica. Esto es como cuando nos dicen hay que ir a 120 y tú vas a 140. Yeah. Te ponen el radar, te quitan puntos, te ponen una multa y ¿qué haces? 120. Bueno, pues eres sostenible medioambientalmente cuando hay un beneficio económico o cuando hay... Somos así. Y yo creo que han sido inteligentes haciéndolo porque nos han hecho pensar, nos han hecho elaborar estrategias no solo económicas y financieras y empresariales para la actividad, sino también de circularidad.
Además, hay normativa, porque en este aspecto de los edificios, a mí hay datos que son demoledores. El 40% de los residuos a nivel mundial los genera la construcción. Y el 40% de la demanda energética los genera el sector de la construcción. Por lo tanto, estamos mirados con una lupa, estamos mirados con un microscopio por parte de Europa al respecto de debemos de cumplir. Esto no es un asunto de, bueno, lo dice Europa, ya lo cumpliremos, dentro de 8 años. No, eso... No, queridos. Esto tiene una exigencia inmediata, además con grandes multas y penalizaciones a nivel nacional, para implementar las transposiciones regulatorias de Europa a España, en ese marco de exigencia. Por lo tanto, hay una norma para análisis de ciclo de vida y hay una norma para el edificio y hay una norma para todos los materiales que están dentro de ese, que debemos. ¿Pero la norma es a nivel estatal o ya no, son es europea, normas a nivel europeas? Sí, mira, la del ACV, el análisis de ciclo de vida, es la EN, espero no equivocarme porque esto queda grabado, la EN 15974. Esa es la que regula el análisis de ciclo de vida. Hay también una ISO vinculada al análisis de ciclo de vida para todo lo que es el procedimentaje y tal, no para el análisis, sino para como el procedimiento. Esa creo que es la 14040, la ISO. Y al respecto de productos, porque un edificio está compuesto por muchas cosas, sí, y lo que se analiza ahí es qué materiales has utilizado y qué energía, transportes, etcétera, se han generado para construir ese edificio. Es la fase 1. La fase 2 se analiza qué proceso constructivo es el que has utilizado, y entonces ahí la construcción industrializada te da unos gaps fantásticos de sostenibilidad, porque se hace muy rápido, con muy poca gente, muy pocos proveedores, pocos camiones, Esa es la fase 2. Luego está la fase 3, que es el uso y mantenimiento de ese edificio a lo largo de su vida útil, que va a pasar los próximos 50 o 100 años con ese edificio, debido a esos materiales y a ese proceso. ¿Veis? Está todo unido. Y finalmente, el final de ciclo de vida. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a demoler, lo vamos a construir, lo vamos a rehabilitar, lo vamos a reciclar. Bien, pues eso se llaman, los edificios ahora ya son bancos bancos de materiales. Porque la digitalización y la industrialización te permite tener unos reportes de reciclabilidad y de incluso reutilización de esos sistemas en el futuro, que nuestras generaciones venideras podrán utilizar para tomar una buena decisión al respecto. Entonces, si tú has propuesto un sistema que es 100% o 90% reciclable y reutilizable, no vas a generar un residuo a futuro, sino que ahí lo que tienes es riqueza para poder convertir eso, en vez de en un gasto y gestión de residuo, como ahora son los edificios, lo que vas a tener es un beneficio. Entonces, ¿cómo se ven los edificios industrializados a futuro? Como activos económicos de reporte positivo, no como un coste y gasto, como son los actuales, de demolición y... Sí, toda la gestión de residuos. Bueno, y tanto que nos estás hablando, háblanos de algún proyecto que tengáis o que tengamos en España, en algunos sitios, edificios grandes que digas, esto es industrializado, ¿no? Sí. Bueno, porque siempre pensamos en el edificio pequeñito, la vivienda unifamiliar. Es lo que más hay. Claro. He visto partes, en algún hotel, por ejemplo, los baños y tal, que se ve que todo es un único módulo, o sea, sí que me he encontrado cosas de esas. Ahora ya a nivel de edificio completo... A ver, a nivel de partes, como os decía antes, la categoría 5 es la que más ha penetrado y la que más ejemplos hay, pero claro, efectivamente son baños, componentes no estructurales, fachadas, hay muchas fábricas de fachadas, y tiene que haber más. Porque bueno, la industrialización, hay estudios que dicen y dan porcentajes, a mí no me gusta decirlo porque no tenemos KPIs reales y objetivas de cuál es el impacto, ¿no? En eso estamos trabajando. Yo creo que los próximos 3 años vamos a ser capaces de empezar a analizar si no hay Big Data, o sea, si no hay datos, no hay business intelligence, no somos capaces. No, ¿cómo se reporta la información? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de industrialización? ¿De la parte porcentual económica sobre el PEM o unidades de vivienda? Y si son unidades de vivienda, ¿con qué afectación? ¿Con qué porcentaje? Entonces, esas cuestiones son las que nos están ahora mismo haciendo trabajar un poco para tener estos reportes lo más pronto que tarde. Os comentaba, casos de éxito, que me voy. Se están haciendo vivienda social, ya os decía. Es un buen punto. Sí, absolutamente. Para dar costes a la administración y se hace rápido, que es lo que hace falta en este país. Sí. Falta vivienda, además.
Hace falta vivienda. Vivienda asequible, vivienda eficiente, para no tener que rehabilitarla. Eficientemente por temas de demanda energética, de pobreza energética, y eso la industrialización no lo va a permitir. La construcción industrializada te da unos niveles prestacionales y de calidad absolutamente top. O sea, y no tienes por qué gastarte mucho dinero, porque los materiales son mucho más altos de precio, son materiales de más calidad, la mano de obra es menor. Claro. Entonces sí, compensas uno con el otro. Correcto. Claro. Entonces lo que te queda a ti en un edificio construido hace años, no hace poco, hace muchos, eran productos de muy mala calidad, poco aislados, con muchas horas de trabajo y nóminas de constructor, de albañiles, etcétera, etcétera. Y cuando entraban nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, pues tenían poca confortabilidad térmica, acústica. Entonces, lo que te quedaban allí era... Pasa que la energía era barata. Sí. Y la mano de obra también, ¿eh? Sí. Depende que década la mano de obra también era barata. Sí, entonces... cuando habla del confort, dale la calefacción. Pero sí, claro, ahora la cosa ha cambiado. Ahora... Exactamente. Entonces, claro, ¿qué quedó ahí? Productos muy baratos, con poco valor añadido y muchas nóminas que se fueron pues, con sus propietarios, evidentemente, debido a la mano de obra. La construcción industrializada es justamente al revés. Lo que te deja es unos materiales de unas altísimas prestaciones técnicas que van a estar 7x24 trabajando para ti, sin darle a ningún botón, para que tengas poca necesidad de demanda energética, acústica, porque ha habido un desarrollo de innovación. Pero todavía no me has dicho un edificio. Venga, edificios. Pues mira, recientemente se ha adjudicado un proyecto de viviendas sociales en País Vasco a una construcción industrializada en 3D, integral, a través de además un método de adjudicación pública muy disruptivo, porque claro, también está el entorno jurídico, claro. La LOE, la ley hipotecaria, la ley de pliegos y concursos públicos. Muy lanzados por parte de la... No, han tenido que evolucionar. Pensar, han tenido que ser valientes, han tenido algún que otro... tropezo, molestia y parada, pero se ha conseguido y ahora ya hay otras. Navarra también está trabajando muy fuerte en temas de industrialización. Madrid ha adjudicado cientos de viviendas en industrialización. Comunidad Valenciana sacó recientemente unos lotes, 3 lotes, más de 1000 viviendas, que deseaba recibir propuestas de industrialización. El Ayuntamiento de Málaga, la sociedad también pública andaluza, Abra, también en los pliegos, IMAP, que es la empresa pública también del Ayuntamiento de Madrid. Y si tú nos tendrías que decir, oye, vete a esta calle, mira este edificio que es industrializado, ¿cuál nos dirías? Pues mira, aquí cerca... aquí, en cualquier ciudad de España. En cualquier ciudad. Bueno, pues mirad. ¿No que tú estés orgulloso de haberlo hecho tú o...? Pues mira, en Sondica se acaban de terminar... Sondica, Vizcaya. Sondica, Vizcaya, se acaban de terminar 2 edificios en bloque, en construcción modular, totalmente industrializado. ¿Cuántos pisos? 3 más bajo cubierta, que ya no estamos hablando de unifamiliar, estamos hablando de edificios. Y esta misma empresa, después de este proyecto, está empezando 72 viviendas en 5 alturas. Esto sí ya es empezar a transformar en construcción 3D el sector. Hay empresas, pues como os decía, en Madrid pues se está haciendo muchísima obra industrializada con hormigón, por ejemplo. Este caso era estructura 3D en acero, acero ligero y acero conformado, y con panel sándwich ligero, y otros sistemas como el hormigón pues están haciendo muchísimo en la zona de Madrid, y también viviendas unifamiliares y de baja más una con steel framing, con entramados de madera, infinidad. Viviendas unifamiliares están cogiendo un nicho de sector importante, tremendo, porque es más fácil, vamos a decir, claro. Son proyectos más pequeños, no tienen una carga técnica y tecnológica como pueda ser levantar un edificio de alturas, etcétera, pero es que ya hay proyectos, es que hay cosas que no están adjudicadas, bueno, proyectos en altura con fachada, edificios de 20 y tantas plantas con fachadas industrializadas. Mira, vamos a hacer una cosa, me invitáis en un año. Sí.
y os traigo un listado de... pensaba que os traigo un edificio. No, os traigo 50. Os traigo 50. Oye, esto también es modular, ¿no? Y aprovechamos la pantalla y vamos enseñando. Y vamos viéndolos, perfecto. Oye, has hablado de formación al principio del vídeo podcast, y sí que yo creo que es un punto importante desde el punto de vista de la propia asociación, ¿no? Sí. Hay que formar a muchos técnicos, por lo que veo, ¿no? Sí. No hay transformación sin formación. La formación que hemos recibido todos los agentes sectoriales vinculados a la construcción nunca atendió y nunca entendió que tuviese que ser formada en conceptos y criterios de industrialización. Por lo tanto, este nuevo entorno y este nuevo paradigma requiere absolutamente, ya no solo de un cambio mental, de entender cómo va esto. Sobre todo muy tecnológico. Sí, absolutamente. Arquitectura, por ejemplo, si hablamos de formación superior para prescripción. Borja, te tienes que poner las pilas, pero ya. Joder, tengo que empezar ya, ¿eh? Sí, y a ver, hace falta invertir tiempo en formarse y luego invertir tiempo en softwares, y a veces esto no gusta, ¿no? Joder, ¿por qué voy a cambiar? Porque es que no hay otra forma de hacerlo, hay que hacerlo. Yo visualizo un poco las empresas, no las grandes, evidentemente, que al final pueden ampliar plantillas, formación y demás, pero sobre todo en empresas más pequeñas, pues de fontanería, de electricidad, que incluso hoy en día vemos, ya no hablo de sistemas BIM, hablo de mandar planos simplemente. Es decir, hay empresas que no ni tan siquiera utilizan programas sencillos para el tema de planos. Entonces, claro, a mí, ¿cómo ves tú un poco, Luis, el tema de las empresas que quizás son más medianas o pequeñas en estos procesos de industrialización? Porque ya, si les tenemos que mandar incluso los presupuestos a veces en Excel porque no tienen ningún otro programa para utilizar, claro, imagínate ya hablarles de BIM, de industrialización y demás. Yo los invitaría a que implementaran en sus pymes y micropymes o autónomos las ayudas que hay ahora mismo vinculados a los Next Generation para la digitalización de las empresas. Sí. No hay excusa. Que si hay fondos, no pasa como... Muchos fondos. Con la rehabilitación. No, con la rehabilitación no. O sea, la rehabilitación es que es un poco más complejo, si quieres entrar. Ahora hablamos de la rehabilitación. Sí, la rehabilitación la hemos dejado para el final. Vale. Bueno, pues la formación. La formación a nivel superior. Estamos colaborando con universidades, por ejemplo, UNIR, la Universidad a Distancia de aquí de La Rioja. Estamos en un máster de construcción industrializada para arquitectos. Os decía antes el Colegio de Aparejadores de Madrid, el posgrado para técnico. Estamos desarrollando otras formaciones a nivel superior, que ahora mismo aún no están, entonces cuando estén las podremos tirar para adelante. Con respecto a la formación, digamos, de los operarios, de lo superior, estamos colaborando en un proyecto europeo con la Fundación Laboral de la Construcción, muy chulo, que se llama, traducido al español, cómo transformar la mano de obra en construcción tradicional a la construcción industrializada. Es un proyecto europeo. Hay diferentes países, lo lidera la Fundación Laboral y nosotros participamos. Estamos trabajando también ahora recientemente, colaborando hay una orden ministerial de principios de este año, del Ministerio de Educación, en la que sacó una cantidad muy importante de dinero, unos cuantos millones de euros, para que centros profesionales, centros de FP, se acreditaran como centros de excelencia en 11 diferentes familias de formación. Una de ellas es la de construcción. ¿Para qué? Pues para capacitarlos y darles recursos para que investigaran qué hace falta hacer, qué hace falta transformar, que indagaran, que preguntaran, que hicieran seminarios, que tuviesen un diálogo público-privado y tal. Ahí participamos con el Centro de Excelencia vinculado a la construcción, es el Tecnológico de León, para más exactitud, y allí fuimos, les estuvimos explicando, vinieron profesores y formadores de diferentes centros de formación profesional de España, y vamos a poner en marcha, según me han comentado, creo que va a ser así, la propuesta para la creación de una FP en construcción industrializada, por ejemplo. Más tipos de formación, que es la que más habitual, las que hacen las empresas. Como no hay capacitación y yo hago esto y es disruptivo, me voy a un centro de formación profesional y digo, necesitaba perfiles de este tipo. Es que la formación que más se te adecua es esta. Y digo, ¿y qué os parece si hacemos una actividad formativa? Y la elaboramos entre la empresa y el centro y se capacita ad hoc para esto. Bien, pues con todas esas actividades formativas tan disruptivas se genera un temario de necesidades a nivel global.
vinculado a la construcción industrializada, en todos los métodos constructivos, con todos los materiales, no hay que dejar a nadie fuera. ¿Hablamos de la rehabilitación? Yo me gustaría, antes de la parte más importante de todo esto de la industrialización es la financiación. ¿Cómo se financia esto? Estamos hablando de que la ley hipotecaria, que es la que da o libera los dineros que se certifican mes a mes a los avances del activo inmueble, la construcción industrializada, por hacerse en una fábrica, no es... no está sujeta a eso, claro. No puedes certificarlo. No está registrado a cimentación. Cuando lo lleves y lo hagas y lo ejecutes y lo arrostres, ya puedes certificar. Claro, imaginaros, vamos a hacer un ejercicio mental. Imaginaros este edificio de 5 bloques, de 70 viviendas, que está previsto hacer no llega a 6 meses en una fábrica. 6 meses, 72 viviendas. Joder. Entonces, claro, estamos hablando de, vamos a poner un número, me lo invento, no lo conozco, 5 millones de euros. Claro, esa fábrica, durante 6 meses, tiene que meter a sus espaldas todo el coste y el apalancamiento financiero de ese proyecto, cuando es de un promotor. Y el promotor estaría encantado de irle adelantando, a través de digitalización y blockchain, que ya es posible, las certidumbres de avances. Pero el banco no puede, no porque no quiera, sino porque la ley hipotecaria no entiende esta fórmula. Entonces, lo que estamos proponiendo es una adaptación o un acercamiento a la ley hipotecaria naval, que el armador sí puede pagar al astillero los avances de ese proceso buque, que es un activo mueble, y el banco tiene pues la certidumbre jurídica y el entorno regulador para poder hacerlo. Si no, estamos trabajando en adelantos, avales, pignoraciones, seguros, que encarecen el proceso. Por lo tanto, hay una parte terriblemente importante, que es ordenar y adecuar la financiación de los procesos industrializados. Y luego, el ALOE, una ALOE del siglo XX, no tenía en cuenta agentes sectoriales y procesos del siglo XXI. Hay que adecuarlo. Y hay que empezar actualizarlo, sí, hay que actualizarlo. Volvemos a lo de que vosotros vais a 140 y la sociedad estamos a 100. Sí, claro. Sí. Pero es que ahora, ¿sabes qué pasa? Que los cambios son muy rápidos. Sí, pero ya no solo en la construcción. Se acepta, yo creo, más fácilmente, ¿no? La tecnología nos ha tirado ahí. Claro. Nos ha llevado ahí. Es todo muy rápido, todo muy efímero, todo muy con mucho impacto. Y hay que también parar, frenar. Rehabilitación. Rehabilitación. Claro, hay un parque inmobiliario muy potente que hay que rehabilitar. Sí. La construcción industrializada, ¿qué puede hacer en ese sector? Hay intentos, y digo intentos, no está tan desarrollada como la obra nueva. La obra nueva es más fácil, evidentemente. Si es difícil industrializar un edificio, imaginaros uno ya existente, con toda su problemática, claro. con sus desplomes, con todo, que es imperfecto. La primera pregunta sería, ¿es posible? Sí. ¿Es posible? Sí, hay cosas. Están en fase de desarrollo en terreles ya muy avanzados, pero aún no está del todo terminado. Yo creo que para cuando el año que viene vuelva con esos casos de éxito en industrialización, podré también ponerlos encima de la mesa alguno de rehabilitación. Es que ahí es donde veo la parte compleja. Hay más corto plazo. Joder, o sea, si hubiese la misma propuesta para rehabilitación que hay para la construcción, para la nueva ejecución, sería una bomba absoluta. Lo que pasa que siempre se ha pensado y desarrollado para la obra nueva. ¿Qué pasa? Que la obra nueva dice, coño, estoy haciendo una fachada industrializada, tal, y la rehabilitación, que vino este boom ahora con los Next Generation y tal, hizo pensar a mucha gente, ¿y si la adapto un poco? ¿Cuál es la problemática? Los desplomes, la falta de seriación. Los vecinos que siguen dentro del edificio mientras dura la obra también. No, porque estamos hablando de que esos mismos formatos, grandes formatos, cierras un edificio por la envolvente exterior prefabricada en días o semanas. Y no necesitas andamios. La afectación a los vecinos estarían encantados. Es más, el primero que lo haga... ¿Qué me estás diciendo? ¿Que una rehabilitación en un edificio se haría en menos de un mes? Sí. Lo que es ensamblarlo. Sí, absolutamente. De hecho, los proyectos que yo conozco y los sistemas que conozco muy bien te llevan ahí.
y no andamios, cero residuos, prácticamente sin ruido. ¿Y el coste de una rehabilitación? Una ciencia ficción. El coste es... ¿Cuánto bajaría? Volvemos otra vez al precio del coste. Bueno, yo soy el Pepito Grillo del ciudadano normal, que no tenemos ni idea de lo que es la construcción, pero que sabemos que va a costar un pico la rehabilitación. No. Aquí aún no estamos tan bien como en nueva construcción, vamos a decir, pero está un poquito más alta, y yo estoy dispuesto, como usuario, como persona, siempre estoy dispuesto a pagar un poco más por algo que es mejor y me aporta valor. No, sí, desde luego, si me lo haces en un mes en casa, estamos dispuestos a pagar bastante más. Sí. Martín, te damos un año para que vuelvas, con ejemplos. Claro. Te damos un año. Yo no suelo ser bravucón ni nada. Tengo las cartas marcadas. Ya sabes, sabes cosas. Convencido estás de la construcción industrializada, porque lo estás contando muy, muy, muy bien. ¿Sabes? Sí, bueno, yo soy presidente de la asociación. Claro, pero esto es una asociación. ¿Es que mejor cuentas eso? No, me eligieron. Que sea Luis, que lo explica bien. Sí, pero somos todos representamos empresas. Yo no tengo ningún tipo de beneficio económico, ni soy el presidente de la asociación profesionalmente. Esto está aquí por cariño, por la invitación que me habéis hecho llegar, la cual estoy encantado cada vez que transcurre el programa más. Y volveremos a encontrarnos. Pero yo soy director general de una empresa, y antes de otra. Y no soy demasiado emocional, soy más bien pragmático. Los modelos de negocio y los business plan, de emoción un poquito. Algo de emoción tiene que haber en un proyecto, ¿no? Sí, cuando lo consigues y lo cobras. Cuando lo consigues y lo cobras. Asociación Española de la Construcción Industrializada. Sin embargo, las siglas vuestras es OCH, es decir, Offsite Construction Hub. ¿Por qué? Bueno, porque tenéis proyectos también fuera del país. No se trata tanto de proyectos de las empresas que estamos en la asociación, sino que de la misma manera que hay una necesidad en el Estado, en España, de cambios regulatorios, de cambios sectoriales, de cambios de normalización, de certidumbre jurídica, en Europa están igual con la construcción industrializada. Entonces, ¿qué sucede? Que hay diferentes asociaciones vinculadas a la construcción industrializada que tienen los mismos problemas, las mismas necesidades y las mismas querencias. Mal que nos pese, aunque no están en la Comunidad Económica Europea, el inglés es el idioma común, y en la terminología offsite es la que, de alguna manera, unifica la propuesta en construcción industrializada. Y ya hemos avanzado y empezado a hablar con asociaciones también estatales como la nuestra en construcción industrializada. Por ejemplo, en Francia es Offsite Alliance, en Reino Unido es Offsite seguro. Sí, eso es. Entonces, bueno, Offsite. ¿Notáis diferencias entre países en el grado de industrialización, o que vayan por delante? O en demanda y en propuesta hay países que es una maravilla. Yo, de hecho, he visitado varios y tal. Sin embargo, la solvencia y la propuesta técnica de España es mucho mejor que la de ellos. O sea, podríamos decir que estamos en un punto top. Estamos en un punto top. Cuando tengamos su demanda, va a ser una bomba. Va a ser, bueno, hay otra palabra, pero no la vamos a decir. Bueno, la pera. Luis, oye, gracias por estar con nosotros. Mira, desde que te vayas, no sé si Sara. Esta también es industrializada. Es una taza absolutamente maravillosa para que desde tu despacho estés ahí tomándote tu cafecito o tu té mientras estáis controlando vuestros proyectos y para que te acuerdes de Rehabilitar con Éxito y que sepas que dentro de un año volvemos a vernos. Te tomamos la palabra. Esos proyectos que nos has dicho. Gracias por estar con nosotros. Antes de irnos, recordaos una cosa. Bueno, antes de irnos, recuérdanos dónde podemos echar un vistazo a todo esto que nos estás hablando, porque en la página web de la asociación también estáis trabajando en una guía de la construcción industrializada. La guía la generan los grupos de trabajo. Hay 3 verticales fundamentales: financiación, sostenibilidad y formación. Hemos hablado de ellos. Entonces estamos haciendo propuestas para traslado a Dirección General de Vivienda, en algunos casos, en otros casos al Centro Nacional de Industrialización, y hemos elaborado la guía de la construcción industrializada, donde se atiende cómo hay que entender la industrialización, es decir, cuáles que si son las alguien herramientas. quiere echar un vistazo a todo lo que estamos hablando, porque le hemos puesto los dientes largos, ¿dónde tenemos que acudir? Pues www.offsitehub.com.
Esto del inglés. ¿Cómo va el rollo del inglés? Offsite Hub, ok. .org. Eso es una asociación. De todas formas, ya está apareciendo no te preocupes, el título aquí en el vídeo, o sea que no hay ningún problema, que la gente puede perfectamente acudir a la página web. El próximo 8 de noviembre presentamos la guía y hacemos el primer foro nacional de construcción industrializada en el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción. Va a haber representación de otras asociaciones, de administración pública, de empresa privada. Se va a presentar la guía y bueno, va a ser un evento yo creo que ciertamente relevante y para poner en valor todo lo que hay y hacia dónde tenemos que tirar, ¿no? Pues dicho esto, gracias otra vez de nuevo por acudir a nuestra llamada y por ser el primer invitado en este canal. Un placer. Que gracias, es el primer canal, os recuerdo, de construcción, rehabilitación, sostenibilidad, digitalización, industrialización. Lo que he dicho antes, si tenéis algo que aportar en rehabilitaconexito.com, os esperamos con vuestras propuestas. También desde aquí, dar gracias a todos los colaboradores que hacen posible, patrocinadores y colaboradores, que pongamos este proyecto en marcha. Esta ha sido la primera cita, pero va a haber más. Os esperamos en la próxima. Gracias, Borja. A ti, Martín. Gracias, Luis. Bien. Adiós. Adiós.